Amigos, a las 12:48 del mediodía, ya estamos en el set de entrevista, tal como lo había anunciado nuestra compañera Ana Elena Erazo, junto al profesor José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Profesor, ¿cómo está? Un placer. Qué gusto conocerlo. Un placer estar con ustedes. Igualmente, las cámaras de Canal I y nuestra casa, pues siempre será bienvenido. Gracias. Usted es egresado de la Universidad Central de Venezuela, justamente. Sí, fue a votar el viernes pasado. Claro que sí. ¿Qué tal le pareció? Claro que sí. Bueno, la situación. Complicada, pero todo el proceso ha sido bastante transparente, ha sido bastante positivo, las reglas de juego son positivas y de verdad que pues espero volver a ir y votar y elegir las autoridades definitivas. Profesor, ¿la suspensión de este proceso tiene algún impacto en la política de nuestro país? ¿Qué opina usted al respecto? Tomando en cuenta que es justamente la principal universidad de Venezuela. Bueno, como las reglas de juego y las candidaturas se ven amplias, representativas de diferentes enfoques, etcétera, y las reglas de juego, repito, son adecuadas, yo creo que un impacto negativo por haber tenido que suspender y se volverán a hacer, pues, es muy modesto, muy moderado. Hubiese sido un impacto muy positivo, ok, sí, haber salido adelante con esta, porque es un buen ejemplo de una elección transparente y democrática. Las primarias están cuestionadas por distintos sectores. Justamente hoy, precisamente en el noticiero, un candidato presidencial que se llama Independiente cuestionaba justamente la transparencia de los sectores, o más bien de la comisión electoral de primarias propiamente. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Puede de alguna manera el candidato que surja de esa elección contar con la legitimidad, profesor, digamos, para unificar a todos los sectores de la oposición? ¿Qué opina usted? Bueno, mira, yo creo que la Comisión Nacional de Primaria tiene una membresía impecable. Son señores con una trayectoria sumamente positiva y yo de verdad que no abrigo ninguna duda sobre su transparencia y sobre su apertura para acoger a todas las candidaturas. Desde el punto de vista de lo que suceda en las primarias, bueno, primero sería importante que todos vayan. Hay algo que es bien importante destacar. Yo creo que el que no vaya a primaria va a quedar como un rompehuelga. ¿Qué significa eso? A ver. Eso es típico lenguaje de trabajadores, etcétera, y se usaba mucho también con las huelgas universitarias en las épocas de los gobiernos de Adeicopey, sobre todo en los años 60 y los años 70. Había una huelga y entonces alguien no quería hacer la huelga y iba a trabajar o iba a dar clases o iba a estudiar cuando se suponía que tenías que estar en huelga. Entonces, el rompehuelga era un papel muy triste, muy poco valorado. Okay. Bueno, entonces, el que no participe en la primaria yo creo que va a quedar como un rompehuelga, va a quedar por fuera, no va a entrar dentro de la mayoría que se tiende a alinear hacia las primarias. Y por otro lado, va a pasar a formar un grupo en donde pueden haber 3, 4, 5 candidatos de los que no participen en la primaria, que corran por fuera. Y ese grupo va a tener dos grandes características. Uno, está rompiendo la unidad, que es el valor más deseado por ese 70% de venezolanos que se definen como independientes políticamente. Se definen independientes políticamente y se definen como ninis desde el punto de vista de la autodefinición política, porque no se identifican ni con el gobierno ni con la oposición. Profesor. Entonces, fíjate que hay un problema muy importante. Esa es la gran mayoría de los venezolanos, eso es aproximadamente un 70%. Entonces, si ese 70%, lo que más rechaza de la política partidista y de no identificarse con los partidos es la falta de unidad, el que corra por fuera va a formar parte de un grupo que es evidente que no está interesado en la unidad. Eso con razones y sin razones, pero ese va a ser un costo que van a tener que pagar. Y en ese sentido, profesor, ¿ese 70% usted cree que va a participar masivamente en esas primarias? ¿Hay suficiente, digamos, confianza, podría decirse, en el voto para resolver los problemas en este país? ¿Qué nos dice usted al respecto? El voto como institución y al mismo tiempo
¿quién cree usted que va a participar en esas primarias? ¿Aquel Sí. que desaprueba la gestión Sí. del presidente Maduro o aquel que quiera buscar un liderazgo unitario que enfrente al presidente Maduro o al candidato de la revolución en las presidenciales? Bueno, miren, en las primarias puede votar todo el mundo, Ajá. tanto opositores como gobierno. ¿Ok? Eso es evidente en cualquier parte del mundo. Donde una primaria abierta puede participar todo el mundo. Pero desde el punto de vista de las elecciones primarias y luego presidenciales, fíjate la gran diferencia. En este momento, los que dicen que van a votar en las primarias es el 20%. Y los muy seguros que irían a votar en las primarias como el 10%. En cambio, en las presidenciales ya pasó el 50% los que dicen que van a votar en las presidenciales y eso seguirá aumentando. Pero los muy seguros que votarían en las presidenciales es cerca del 25%. Entonces, fíjate cómo los que tienden a participar en una primaria, y eso es ley en cualquier parte del mundo, eso es así en cualquier parte del mundo, son los más movilizados políticamente, son los que pertenecen a partidos, son la gente más activa en política. Entonces, obviamente, si eso es una minoría en Venezuela, pues tenderá a participar una minoría en Venezuela porque la mayoría no está movilizada en política porque no le resultan atractivos ni los partidos del gobierno ni los partidos de la oposición. ¿Y qué tan competitiva podría ser justamente esas primarias de cara a esas presidenciales? Me refiero por la movilidad de los candidatos, se habla del Conde del Guácharo, se habla de María Corina Machado, del mismo Enrique Capriles Radonsky. ¿Qué tanta competitividad en el electorado opositor podría generar, digamos, Bueno, este ya candidato? eso está en marcha, pues en realidad eso está en marcha. Vemos que los que tenían más oportunidades en las primarias y en el voto presidencial desde el punto de vista de la oposición, antes de la desaceleración de la economía que empezó a ocurrir a partir de agosto del año pasado, eran básicamente los insiders. Era Manuel Rosales, seguido por María Corina Machado, por Enrique Capriles, etcétera. Ajá. Pero ¿qué sucedió con el deterioro económico que venimos viendo desde agosto hasta hoy día, pues hasta mayo? Bueno, con ese deterioro económico, lo que pasó en las encuestas de Data Analysis, en la de febrero y luego en la de fines de abril, fue que los outsiders, sobre todo de oposición, porque si fueran de gobierno no fueran outsiders, Así los es. outsiders de oposición, en el caso de María Corina Machado, salta de 7 puntos a 15 puntos en febrero y a 18 puntos en abril, dejando a Nicolás Maduro, Rafael Lacaba y Manuel Rosales en su mismo sitio, 12, 2 y 8. Por otro lado, aparece una sorpresa, otro más outsider todavía, que es el Conde del Guácharo, Okay. Benjamín Rauseo, y también aparece empatado muy cercano a María Corina Machado, tanto en febrero como en la encuesta finales de abril, con unos 18 puntos los dos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo? En la medida que ni gobierno ni la oposición logran resolverle los problemas socioeconómicos a la gente y de servicios públicos, pues en esa medida, y mientras vieron que había un cierto repunte económico, le seguían apostando a los insiders, pero cuando vieron que esto se está desacelerando otra vez, pues se fueron por los outsiders. Lo mismo que pasó en el 99. Profesor, ¿la economía va a decidir las primarias y las presidenciales? ¿Qué opina usted? La economía no tanto, porque para la oposición no tiene el control económico. La falla de la oposición es no hacer propuestas concretas para resolver el problema económico y de servicios públicos de la gente, pero no tiene el control. La economía sí va a tender, hay dos factores que van a tender a definir las presidenciales. La economía, que mientras más se siga deteriorando, menos votarían por el candidato de gobierno, y el hecho de cuántos candidatos lleve la oposición. Si la economía se deteriora y la oposición lleva a un candidato, la pregunta de fines de abril en la encuesta de Data Analysis, ¿por quién votaría usted? ¿Por Nicolás Maduro o por un candidato de oposición? Da 60 a 19. A favor del candidato de oposición. Ok, 60 a 19. 60-19. Ok, ahora, métale usted una economía que se siga empeorando, que el gobierno deje que se siga empeorando. Porque es una cosa muy difícil de entender. ¿Por qué el gobierno, que tiene que saber esas cosas
Y tiene que ver tiene que saber cómo repuntó Nicolás Maduro en aprobación de gestión en el año y medio que estuvimos recuperándonos económicamente desde 2021 hasta agosto del 2022. Nicolás Maduro tenía 10 puntos de aprobación de gestión y llegó a 27 puntos de aprobación de gestión. Hoy en día está en 21. Y tiene que ver que está cayendo. ¿Por qué? Porque la economía no le está respondiendo a las expectativas de la gente. Entonces, ¿por qué el gobierno no toma las medidas para recuperar la economía? Porque no libera algo el crédito, porque no libera los créditos en divisas, porque no negocia con la oposición las condiciones electorales para que le flexibilicen las sanciones económicas y poder producir más petróleo. Una última pregunta, profesor, rápidamente. ¿Qué nos puede decir justamente sobre cómo cayó en la opinión pública este tema de Citgo? ¿Será que Venezuela, en todo caso, el gobierno debe mantener justamente el control sobre esta industria? O en todo caso, como han señalado algunos actores de la oposición, debería en todo caso estar en manos de los Estados Unidos. No es en manos de los Estados Unidos no. Lo que quiere la gente, y hay una pregunta también en una de las encuestas de Data-Análisis reciente, es ¿qué quiere usted? ¿Que las empresas sigan siendo empresas del Estado, incluyendo Petróleos de Venezuela, o que pasen a tener socios privados, nacionales y extranjeros, y trabajar conjuntamente con el gobierno? Bueno, casi el 65% prefiere los socios extranjeros y los socios nacionales, pero empresas privadas que ayuden a sacar las empresas del Estado, no solamente a PDVSA, que ayuden a sacar a casi 1000 empresas del Estado que están todas atascadas, con la excepción de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar. Ajá, que eso funciona. Ajá. Eso funciona. Así es. Porque es una tecnocracia. ¿Ok? Tú no puedes improvisar los músicos. Así es. Quien dirija eso tiene que ser músico. Por eso, y por otro lado, está también todo lo que es la investigación y el desarrollo tecnológico, que es parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la doctora Jiménez, que está funcionando, Gabriela Jiménez, que está funcionando muy bien también. Hay ejemplos de todo, pero la gente quiere un equilibrio. Gracias, profesor, por estos minutos. Un placer. El tiempo en televisión es inclemente. Inclemente. Hubiésemos justamente profundizado sobre esos otros temas, como por ejemplo el Esequibo, que es tan importante para todos los venezolanos. Era José Antonio Gil Yepes, director de Data-Análisis. Nosotros hemos llegado al final de una nueva edición de Noticias Canal I. Recuerden que estas y otras informaciones usted podrá ampliarla a través de nuestras plataformas digitales, @Noticias Canal I, @Dulce Feliciano y @JG Manzanares. Será hasta mañana. Continúen con nuestra programación.